amigos? Buenas noches. Programa preventivo policial versus la delincuencia. El juego está cerrado. Siguen los cabildeos por la presidencia de las cámaras legislativas en el Congreso Nacional. El dolor y las secuelas de los feminicidios los presentamos esta noche en un reportaje especial. Y en el plano internacional, la candidatura de Hillary Clinton sigue consolidándose. Todo esto y mucho más en Noticias Telemicro. Soy Eliana Quintero y estas las informaciones. Hermana del presidente Danilo Medina anuncia sus aspiraciones de presidir Cámara de Diputados. Velarán este jueves al abogado que murió en ejercicio de sus funciones. Diputados aprueban ley de armas. Y senador Tommy Galán solicita que se rescinda el contrato de venta de Antena Latina. Llaman al procurador a investigar a candidatos electos ligados al narcotráfico y lavado de activos. La decisión del presidente Medina de prohibir más nombramientos en el gobierno recibió el respaldo de algunos y el rechazo de otros sectores de la sociedad. Dictan un año de prisión preventiva contra un joven al que acusan de estar involucrado en el asesinato de un médico de la Fuerza Aérea de la República Dominicana. Muere hombre que se lanzó desde el puente de la 17. Motoristas preocupados por el anuncio de que el 80% de los asaltos cometidos en el país son en motocicletas. En las económicas, el crudo de Texas cierra en su nivel más alto desde julio del año pasado. Y en las internacionales, ante la crisis, venezolanos buscan alimentos en la basura. Y en los espectáculos anuncian concierto para honrar la trayectoria de Pachi Carrasco. Esta es la emisión estelar de Noticias Telemicro. Comenzamos de inmediato con las informaciones. La elección a cargos congresionales de al menos 6 personas ligadas al narcotráfico y lavado de activos debió ser advertida por el procurador de la República, Francisco Domínguez Brito, antes de las elecciones. Esto lo afirman los senadores oficialistas. Nuestra compañera Mariyerlin Paula está en las inmediaciones del Congreso Nacional con estas reacciones. Buenas noches, Mariyerlin. Muchas gracias, buenas noches. Los congresistas demandaron que sean investigados los diputados electos, mencionados pero no identificados por el jefe del Ministerio Público, Francisco Domínguez Brito, y en ese sentido llaman a que se le dé seguimiento a esas personas. Es muy grave ese tipo de señalamientos, pero más grave es no haberlo hecho en el momento indicado, en el momento previo, sobre todo si se tenían las informaciones, los datos confidenciales. Si el procurador es quien está haciendo la denuncia, algún mecanismo hay que buscar para impedir que esa persona puedan tener o gozar del privilegio de ser parte de un poder del Estado como el legislativo. En el periodo de campaña electoral, la Procuraduría Antilavado de Activos advirtió que algunos candidatos eran financiados por el narcotráfico, sin embargo no se procedió contra nadie. El senador por Santiago cuestionó el papel de los partidos que prefieren al que más pueda invertir en campaña, aun sea de origen ilícito. Debe llamar a la reflexión a los partidos políticos a la hora de presentar candidatos. A veces hay partidos que quieren presentar candidatos porque pueden gastar dinero y no porque pueden ser buenos representantes de los intereses colectivos de las provincias y del país. Se habla de que 2 diputados electos del PRM tendrían vínculos con el lavado de activos. Sin embargo, se da cuenta de que también el PLD tendría personas cuestionables en su matrícula congresional. Hasta aquí mi información. Retorno a los estudios. Muchísimas gracias, Mariyerlin. El papel de comité político en la elección de los bufetes directivos comienza a generar posiciones adversas. Algunos senadores consideran que deben ser ellos quienes elijan a sus presidentes en ambas cámaras. De inmediato, el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana aclaró que la línea política del Congreso no está en juego. Yo creo que hay que dejar que los legisladores jueguen su papel y puedan elegir libremente quiénes son sus representantes. Pese a lo que digan los estatutos del PLD. Yo creo que nosotros pudiéramos estarle solicitando al comité político que nos den esa oportunidad. Eso no está en discusión. Eso no está en discusión porque los estatutos del PLD son claros y muy expresos.
La línea política congresual y municipal está a cargo del comité político. Es una responsabilidad a la cual el comité político no puede reunir. El tema de los bufetes directivos surge por el diputado del PLD, Tulio Jiménez, quien dijo que el comité político no debe intervenir en la elección de la dirección del Congreso. Preguntado sobre el tema de los senadores por Espaillat y el distrito, no descartaron aspirar a dirigir la Cámara Alta. Y la hermana del presidente Danilo Medina, Lucía Medina, anunció que aspira a dirigir la Cámara de Diputados, organismo del que es vicepresidenta desde hace una década. En una nota enviada a los medios de comunicación, Medina afirma que quiere dirigir ese órgano legislativo al menos por un año. De igual forma afirma que ya es justicia que ella pueda pasar a presidir la Cámara de Diputados, teniendo la experiencia acumulada como su principal soporte. Y en momentos en que la sociedad dominicana es azotada por una alta tasa delictiva, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de armas, la cual lleva 10 años en el Congreso Nacional. La pieza fue sancionada luego que su autor, el diputado Víctor Bisonó, solicitó que la aprobaran. Los representantes de la Cámara Baja también aprobaron el tratado de extradición con Estados Unidos, precisamente luego que el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, visitó al presidente del hemiciclo, Abel Martínez, para pedirle que agilizara su conocimiento. El Senado de la República reiteró que hoy mantiene su recomendación de que sea rescindido el contrato de venta de Antena Latina al empresario mexicano Ángel González, alegando que esa transacción perjudica al Estado dominicano. Anabel de la Rosa con los detalles. Así lo reiteró el senador Tommy Galán, quien encabezó una comisión del Congreso Nacional que investigó esa operación de venta del 47% de las acciones del Estado en Antena Latina, como lo pidió mediante resolución el también senador José Rafael Vargas. Y las investigaciones y el resultado de ese informe contemplan los aspectos en los que nosotros recomendábamos la rescisión, lo que fue una operación en gran desventaja financiera para los intereses del Estado dominicano y por lo tanto eso también se une a que la propia comisión de liquidación había en un espacio público resolutado echar para atrás la venta del 47.5% de las acciones de Antena Latina. Galán dijo que a 3 años del informe del Senado, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, no se ha pronunciado. No, Indotel no se ha quedado mudo frente a eso. No ha tomado una decisión sobre ese tema. O sea, no. Y está obligado a hacerlo. ¿Y aún se puede hacer algo? Claro, porque todavía está, es que ese contrato condiciona, ese contrato en sus articulados plantea, de hecho la operación fue por 270 millones de pesos, pero esos 270 millones de pesos solamente se han recibido el 40%, que representan 108 millones de pesos, porque el contrato plantea en uno de sus artículos que la otra parte del 60% va a ser liquidada después que Indotel apruebe esa operación. Como Indotel no ha aprobado esa operación, todavía ese 60% no se ha recibido después de 3 años y pico. De acuerdo a medios internacionales, la Fiscalía de Guatemala ha emitido una orden de captura internacional contra la esposa de Ángel González, mejor conocido como El Fantasma, Alba Elvira Lorenzana, quien es vinculada a una red de corrupción en la que se implica al expresidente Otto Pérez Molina y sobre la cual Noticias Telemicro obtuvo la información de que se encuentra en República Dominicana. Anabel de la Rosa, Noticias Telemicro. Bien, el presidente Danilo Medina decidió parar los nombramientos en el gobierno y cancelar a los que estaban por servicios prestados o contratados. La decisión tuvo diversas reacciones en la sociedad. Conectamos a esta hora con José Armando Polanco desde las inmediaciones del Partido de la Liberación Dominicana. Buenas noches, José Armando. Buenas noches, Elianta. Luego que el presidente Medina recibiera el respaldo electoral de decenas de partidos, el mandatario decidió congelar la nómina pública y prohibir más nombramientos, además de cesar a aquellos que estén por servicios prestados. La decisión fue anunciada por el ministro administrativo de la presidencia,
Para el sector empresarial, la medida es buena. Nosotros creemos que la decisión del presidente de congelar la nómina pública va en la dirección correcta de controlar el gasto y de mejorar la calidad del gasto. O sea, creo que un gobierno que hace un esfuerzo de crear las reglas de juego para que se desarrolle el sector privado y los empleos los cree el sector privado, es un gobierno que actúa de manera responsable y de manera sensata. Aunque en el oficio no se explica la razón para prohibir los nombramientos, algunos piensan que es para limpiar un poco. Aquí hay demasiadas instituciones, demasiadas, y muchas que trabajan muy poco y mucho dinero pagan. Yo creo que ya es suficiente con los que están, hacer una depuración de los que están y los que cumplan que se queden y los que no. Sin embargo, otros aseguran que lo único que esto provocará es más desempleo. Van a comenzar cancelando muchísima gente que hoy están produciendo para mantener a su familia. La suspensión de los que están por contratos será a partir del próximo día 31 de julio. Con esto termino, retorno contigo a los estudios. Muchísimas gracias, José Armando. Nosotros nos vamos a una pausa. Al regreso, sepa qué pasó con otro de los acusados de matar a médico en Santo Domingo Este. Y más adelante, entérese de los padecimientos de los niños huérfanos a consecuencia de los feminicidios.